Muy buenas a todos. Feliz lunes 18 de julio, día del alzamiento nacional, día de la liberación de España, día donde empezó la Cuarta Cruzada. Bueno, más bien es el 17. El golpe de Estado se produjo el 17, pero cuando llegó a la península, queridos amigos, es el 18 y popularmente, vamos a decir popularmente, para todos conocidos como el día glorioso del alzamiento nacional en la península. Yo y amigos, pues quería celebrar, ya que es 18 de julio, pues ¿por qué no celebrar, conmemorar, recordar esta fecha de liberación donde el pueblo español, tan rudo él, tan heroico cuando tiene que serlo, se levantó. Al igual que se levantó contra el musulmán para reconquistar de nuevo las tierras, conquistar a esos malnacidos usureros, no, pero casi, malnacidos hijos de Alá, recuperar las tierras castellanas. Igual que también se levantó contra los franceses en la independencia, en la guerra de independencia, para recuperar la tierra. Otra vez volvieron a reconquistar España. Y aquí el 18 de julio de 1936 volvieron a reconquistar España para devolverla de nuevo al catolicismo, al cristianismo y sobre todo a la libertad que había ido sufriendo durante 4 o 5 largos años, porque aunque hubiera un gobierno, vamos a decir, de derechas, ¿no? Hubiera un gobierno de derechas, no, como si no se hubiera notado, ¿no? Porque los miles de muertos que hubo durante la República, esa mal llamada República Democrática, esa mal llamada España de la libertad, donde había libertad, pues obviamente claro que era una España de libertad, porque había libertad para matar a católicos, para matar a aquellos que creían en Dios. Pues hoy 18 de julio vamos a recordar esta hazaña, vamos a hacer un pequeño homenaje, así que ponemos la intro que tanto nos gusta, una intro que viene a recordar cómo los húngaros también reconquistaron su tierra del comunismo, así que empezamos. Avanti ragazzi di Buda. Con nosotros tenemos a nuestra querida amiga Mel. Muy buenas, Mel. Gracias por venir. Buenas, buenas. Mel estuvo con nosotros para el programa del franquismo y he querido contar con ella para aquí hablar del alzamiento nacional del 18 de julio, de esta fecha. Así que, en primer lugar, Mel, déjame que te haga una pregunta personal. ¿Qué opinas o qué piensas o qué es para ti el 18 de julio? Pues para mí el 18 de julio conmemora una fecha que es importante para España y que, bueno, digamos que demuestra que hubo una reacción a los hechos que se estaban produciendo durante el 36. Es decir, que hubo una reacción justificada completamente porque lo que se estaba llevando a cabo era un auténtico genocidio de cristianos. Directamente se quemaban iglesias, se les perseguía, también a la oposición, por supuesto. Entonces, para mí está totalmente justificado y fíjate que ni siquiera hay que ser franquista, ni siquiera hay que ser de ninguna ideología franquista ni nada para decir que eso estaba justificado, porque es que también iban a por la derecha clásica, Sí, a por la vamos, derecha, es decir, no solo iban a por falangistas, iban también a por la CEDA, iban también a por a por cualquiera que sí, pensara distinto, porque aunque el alzamiento fuera el 18 de julio,
Vamos a decir que la guerra empezó ya en la Segunda República, y Sí. si la gente no quiere buscar una fecha en la Segunda República, vamos a decir el 13 de julio, que es cuando mataron a Calvo Sotelo, que era el líder de la oposición. O ya cuando empezaban a abrir las checas, porque O, exacto, o ya cuando empezaban a abrir eh, las checas, pero por ahí, el 13 de julio, ya que es cuando mataron a Calvo Sotelo, ya que vayan a por el líder de la oposición, hoy en día lo verían fatal. Bueno, no, lo ven bien porque la izquierda puede hacer eso siempre, pero si hubieran ido a por Pedro Sánchez o a por Pablo Iglesias, las manos arriba, ¿no? O las manos llevan todo el mundo con las manos en la cabeza. sí, fíjate que o sea, hasta se lo han tenido que inventar, porque obviamente eso no, para hacerse las víctimas. Entonces imagínate tú, si se han tenido que inventar lo de las balas, imagínate tú si fuera real, o sea, si fuera una Claro, muerte real, o sea, lo que claro, exacto. terminaría eso. Vamos, sí, igualmente, si de toda la vida de Dios, y no tiene que ver con el tema, pero de toda la vida de Dios ha habido más de uno que ha justificado lo de ETA, pues cómo no justificarían pues lo contrario, que mataran a uno del PP o de Vox ahora mismo por un comentario en la oposición y no pasaría nada, pero si Sí. fuera al revés, vamos, lo que tenemos ahora mismo con la nueva ley de memoria democrática, que te quiero preguntar sobre ella, sobre esa ley de memoria democrática. Porque yo, queridos amigos, una vez en la universidad hice un trabajo sobre discurso político, sobre la memoria, la ley de memoria democrática esta que había antes con Zapatero. Y yo mi Sí, la de discurso memoria trató histórica. la memoria histórica, claro. Mi Sí. discurso trató que no tenía que empezar el 18 de julio, que tenía que empezar el 14 de abril de 1931, porque es cuando ahí Inmedia- empezó de verdad lo que debería haber una memoria democrática, porque es cuando murieron muchos sí. católicos. Y, bueno, inmediata. Di, di, di. ¿Ven? No, nada, ¿me escuchas bien? Sí, 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 te escucho bien. Vale, es que se ha parado así un momento, vale. Nada, que yo estaba diciendo que eso tendría que empezar, o sea, tendrían que juzgar los hechos que ocurrieron durante la República. Es decir, ¿por qué va desde la guerra civil hasta el franquismo? ¿Por qué en ese periodo concreto? ¿Por qué? Claro. Y por qué no desde mucho antes? Es que ya que vamos a juzgar la historia, ¿por qué no a los árabes cuando invadieron la península, los califas, ¿no? Todo eso, ¿por qué no a los Ya nos ponemos visigodos? así No tiene a los sentido. romanos ya, a los Sí, a romanos los ya romanos también, también. ya nos ponemos, igual que nos jugan a nosotros en América, tendríamos que jugar nosotros a los romanos y así siempre, de empezar a jugar Es con que, hasta el Neandertal. es que dicen que es historia reciente, pero todas las personas que tomaron partido en el alzamiento nacional, que yo sepa, están todas muertas. Sí. Entonces, claro, es Y que no lo hay que hubo ninguna después viva. del alzamiento, no fue represalias, como muchos venden, porque si Sí, hubiera habido represalias no hubiera habido pues lo que hay ahora mismo, al revés. Hubo represalias para el mm. que seguía estando contra la ley, seguía matando, seguía robando y demás. No hubo represalias para el que pensara tan Hubo, distinto, entre comillas, no hubo entenderme. Claro, si vas represalias. contra... Mira, eso justamente eso me lo leí yo. em, Son las amnistías que hizo Sí, Franco. Lo tengo, existe un PDF de la Universidad de Barcelona que junta todas las amnistías, a ver si lo encuentro. Pero bueno, no importa, o sea, con que busques amnistías de Franco, ya te salen el documento, o sea, te va a salir. sí, pues la Bueno, y gente ya sabe. en una se La especificaba, gente... en, Sí, sí, dino. ¿sí? Nada, Sí, sí, di, di, en di. una se especificaba, ya directamente finalizada la guerra, empezaron a hacer amnistías y en una de ellas eh, se hablaba directamente de delitos de sangre, es decir, que solo eran sujetos a castigo apenas aquellos que tuvieran delitos de sangre, pero aquellos que tuvieran delitos más leves, simplemente participaran en la guerra,
no estaban sujetos a esas penas, es decir, eran amnistiados, podían, se les recortaban las penas, podían irse a casa en Navidades y cosas de estas, ¿sabes? Y tenían que cumplir una pena mucho menor. Pongamos, Claro. eh, No, es que no tengo lo ni idea, típico, de las vamos, penas. que bueno, pero que tenían que tener una pena, que la gente vende aquí, que bueno, Sí, cada claro, vez que, claro. queridos amigos, cada vez, queridos amigos de Decisión Radio, queridos amigos de YouTube, muchos de vosotros, cada vez que veis en las noticias de, bueno, ya no están tanto, antiguamente era cada 2 por 3 estaban levantando fosas y al rato las volvían a tapar porque resulta que eran soldados nacionales fusilados por la República. O sea, ya no hay Creo que ha tanto, ¿no? vuelto a Pero pasar, cada ¿eh? vez ha vuelto a Que pasar creo que ha vuelto a recientemente. pasar en Cataluña. Sí, recientemente, aparte salió en Twitter, un tío habló de una fosa común, le dijeron que era de soldados nacionales y Sí. no, me he equivocado, pero y puso un mapa de España donde están todas las fosas comunes de justamente los nacionales, los que Yo no sé habían si, matado los... fíjate, el mapa ese yo lo vi, fíjate que no sé si, no sé si el mapa que puso sería el de las checas, porque también Claro, hay uno muy no, pero parecido. es que la ironía es esa, ¿no? Estamos hablando de que hoy celebramos el 18, la Cuarta Cruzada, otra guerra civil más en España, la Cuarta Guerra Civil Española, porque están las carlistas después esta, ya Mm, llamada guerra civil como tal, porque era en toda España, pero también muchos se llevan las manos a la cabeza cuando hablamos de liberación. Y es que fue liberación para muchos. Es que sí, que participaron los alemanes nazis, participaron los italianos fascistas, pero también participó Moscú. Y Moscú sí, participó mucho peor que los alemanes, porque la gente está con el Guernica, y nunca se acuerdan de Cabra, y se acuerdan de Guernica por un cuadro dedicado a la muerte de un torero, pero están hablando todos de los alemanes nazis, de Mussolini, pero oye, Moscú no solamente colaboró con armas, sino que es que eran los que gobernaban en el Frente Popular, y encima eran los que ordenaban que mataran a tantos las checas. y lo de Guernica también hay mucha duda sobre eso, digamos, que fue una especie de relato que se intentó Sí, construir desde obviamente. la prensa británica y claro, ahí también hay mucha Sí, amiga y yo creo no. que es que tú no puedes aplicar una ley a hechos que ni siquiera están resueltos del todo. Es decir, que lo único que tienes de esos hechos, supuestos hechos, es propaganda y encima propaganda extranjera. O sea, Claro. tú ese trabajo se lo tienes que dejar a especialistas, a gente que investigue, a gente, incluso no tienen por qué ser especialistas, gente que opine. La sociedad civil tiene que ser la que decida. Pero de todas No maneras no puedes, dejan decidir a esa sociedad civil, porque cuando hay alguien que pone un artículo o un libro donde es todo lo contrario, lo tachan de todo y ya no tiene, su voz no sirve, no tiene ni voz ni voto. ya, ya. Pero, y eso nos pasa a nosotros, y seguro que por el programa si llega lejos, que bueno, a Decisión Radio, gracias a Dios, cada día se está ampliando más y llega más gente, y el YouTube, por la gente que tenemos, vamos, es que no, por hacer el programa como este, yo no siquiera podía estar en un partido político, y quien dice incluso dentro del Estado trabajando, ¿no? Pero simplemente estamos Sí, bueno, recordando la pero fecha del 18 de julio del alzamiento nacional y de la liberación de España. ¿Qué iba a decir, no Mel? pueden castigar a todo el mundo, no pueden multar a Ya. todo el mundo, no, es imposible, es imposible. Mm. Ni siquiera el régimen chino lo logra y mira que el régimen chino tiene tecnología para hacerlo. Es decir, no hay Sí, forma de escapar y aún así hay gente que logra sortearlo. Aquí, ¿cómo pretenden aplicar eso? ya. Pero lo intentarán No de alguna pueden forma. aplicarlo. Lo Ya, intentarán de buscarán alguna forma, alguna pero bueno, forma, ya. irán a por personas concretas y tal, pero no pueden parar eso, no lo pueden parar porque no pueden ir a por todo el mundo, es imposible. Dios quiera. Ya. Mel, ¿qué nos puede decir si sabes cómo fue el alzamiento allí en Galicia, por ejemplo? Eh, bueno, más o menos.
Bueno, es que Bueno, a ver, los dos. Galicia ya directamente ya pasó a ser territorio nacional, entonces aquí tampoco hubo mucha resistencia Claro. ni nada. Entonces, No, yo en Córdoba del eh, momento pasó salvo, Córdoba fue del momento salvo algunos pueblos. sí. Pues, bueno, en Galicia también hay mucha propaganda, que fíjate yo sobre eso, sobre la guerra civil o sea, el inicio de la guerra civil en Galicia no me he metido mucho, curiosamente, pero sí que he escuchado historias, ¿no? Lo Mm. típico que em, te cuentan en el colegio primero, de, bueno, fueron a por este maestro, lo mataron, tal, no sé qué. Eso lo ensalzan mucho los independentistas aquí. Y bueno, luego te vas enterando, porque esto es muy pequeño al final, dicen el maestro de tal pueblo. Luego te enteras, con el tiempo, te enteras de que la historia no fue así, de que lo fueron represalias, porque hay gente aquí que se echó al monte, ¿sabes? Gente que Sí. eran republicanos y tal, y se fueron al monte. Entonces, hubo represalias contra gente que digamos que se quedó porque no tenía ningún problema con el bando nacional, o sea, con las tropas nacionales. Y hubo Ujú. represalias contra eso. Pero claro, es mucho más fácil coger y decir, hicieron esto sin confirmar, porque en Galicia no hay muchos registros de la ideología de cada persona, digamos. O sea, No, tú no, te no, vas a claro, claro, claro. un alcalde de un pueblo, bueno, un alcalde sí, Que pero a lo mejor un maestro de un pueblo no puede saber qué tendencia política tenía. O sea, eso es totalmente sacado de la manga, ¿sabes? Simplemente ven no, sí, fusilado, porque tal, venden maestro. de siempre han vendido que los maestros justamente eran todos de izquierda, de Frente Popular y comunistas y socialistas. Siempre han vendido eso. No, en Galicia te No, no, aseguro no, no. No, 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 en Galicia no, pero estoy que diciendo no que siempre eran han al vendido menos. eso. Que no, no, que siempre lo venden como los Sí, profesores, que querían la educación, la igualdad. Siempre venden eso, que justamente los profesores eran los cultos y los que querían a la república, a la democracia. Yo, por ejemplo, me quiero acordar, aunque estemos conmemorando el 18 de julio, pero quiero recordar, por ejemplo, muchos de las víctimas de la guerra, porque todo el mundo en la nueva, se acuerdan del 18 de julio, la nueva ley de memoria que van a hacer, pero se van a acordar nada más que de las víctimas de un bando, no se acuerdan de todas. Y quiero acordarme de Antonio Mollelazo, que murió el 10 de agosto, que sí, que todavía queda mucho para el 10 de agosto, pero murió el 10 de agosto por defender en Peñaflor un convento. Y no es beato ni está beatificado ni nada porque lo defendió claro. con balas, pero es lo más normal, tienes que defenderlo con balas. Pues fue desarmado, murió martirizado, mutilado ferozmente y linchado y vamos, pero por los que defendían la democracia, ¿no? Entonces lo Sí, que estamos aquí, o sea, es que al final, perdonad que os diga, pero para defender esta democracia, pues yo me pongo en contra, ¿no? Hoy no, vamos, la semana pasada uno de vos, no me acuerdo el nombre, hizo en el discurso de la nación o después del discurso de la nación un alegato recordando, pues, por ejemplo, al obispo de Barbados, que fue, le cortaron los testículos y le dejaron desangrado. Y creo que no la ha querido decir a Yenedete, pero creo que se lo metieron en la boca. O sea, y eso fue después del golpe de Estado, o sea, del golpe de Estado después del alzamiento, que no fue el 18 de julio, pero fue el 25, por así decirlo, o el 24, o el 28, no sé la fecha exacta, pero esa gente que con la memoria histórica quiere cambiar la historia, pero se van a llevar al final un golpe, porque al querer remover tanto la arena y la agua, va a salir a la luz todo lo mal que hicieron, que quieren, que han llevado escondido, que se ha quedado escondido, no, que durante el franquismo se ha quedado parado como diciendo no vamos a seguir haciendo guerra de esto, y ellos lo van a sacar al final a la luz. sí. Pues ¿Mel? mira, hola, ¿me Di, escuchas? sí, sí, sí. Pues nada, ¿Mel? estaba pensando ¿Hola? Sí, 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 habla, 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 que va a corretazo, pero sí, Vale, habla. vale, vale.
Bueno, estaba pensando en lo de las 13 en lo de las 13 rosas que Mm, sacan, ¿sabes? Siempre de como de propaganda de que eran víctimas y tal. sí, Y luego nunca dicen lo que ellas se dedicaban a hacer, que eran de la JSU, creo que es. el- mm. ¿Cómo se llamaba? El sindicato La del PSOE. juventud, sí, bueno, Juventudes Juventud Socialistas o Socialista, sí. algo así, da igual. Bueno, Juventudes Socialistas Unidas o algo así creo que era. Mm, Eh, el caso es que precisamente esa organización tenía checas por Madrid, es decir, controlaban sí, checas. Y eso nunca lo dicen, o sea, eso nunca lo dicen. Y justamente también estaban, por ejemplo, el caso de las Margaritas, que fueron asesinadas, creo que en Asturias, si no me equivoco, y fueron brutalmente torturadas. sí, 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 totalmente, totalmente. Y nunca, Sí, nunca se acuerdan de eran, ellas porque como eran mujeres de carlistas o mujeres de falangistas, aunque sí, sean margaritas normalmente de las carlistas, eran tres o ayudaban, enfermeras, sí, como eran sí, eran enfermeras tres del enfermeras bando del bando nacional, nacional, sí, exactamente. pues Pues sí, como eran enfermeras del bando, no dicen nada. es que no, es un error creer esto de que están mirando por las víctimas y no sé qué. Lo único que miran es a las suyas, a las que les importan. Es así y va a seguir siendo así. Lo que tenemos que hacer nosotros es decir, mira, pasó esto, hicisteis tal, cual. Mucha Si en gente, el momento en el mu- que tú lo dices, dime, perdón, dime. No, no, dime, si dime. en el momento en el que tú lo dices, es que va, va con retraso esto. Nada, no pasa nada. En el momento en el que tú lo dices, mira, murieron estas personas y tal, bueno, fueron asesinadas estas personas y no quieren reconocerlo, no quieren reconocerlo como parte de la memoria histórica, entre comillas, en ese momento todo el mundo va a ver, van a estar sin careta, desenmascarados completamente y la gente va a ver por qué realmente quieren esa ley, Claro. para ensalzar a lo suyo, o sea, para tapar los crímenes de los suyos y crear un relato que no es así. Y lo que hay que hacer nosotros, por lo menos es lo que opino yo, es decir, no, mira, pasó esto, ¿te parece bien? Bueno, pues entonces no seas tan Ujú. hipócrita luego de quejarte o incluso inventarte cosas. Yo creo, Mel, que, bueno, vamos a decir que lo hizo bien Franco, lo hizo bien el franquismo, que no fue cruel con la represalia, como hemos dicho antes, perdonó a muchos, aunque había ido el bando, y mucha gente dijo, mira, pues ya está, Sí, me voy a ir de nuevo al pueblo, aunque yo acabe con el hermano de tal y pido perdón, porque seguro que hubo muchas de eso en el pueblo, no hubo tanta rencilla antiguamente porque había que mantener orden y la gente no quería guerra de nuevo. Y esta gente quiere ganar de esta forma, quiere intentar ganar la guerra de esta forma y al final lo que va a conseguir es levantar y que se vea todo. Y tú tienes razón en lo que te has dicho, que en cuanto empiecen a remover, nosotros vamos a decir esto. Aunque creo personalmente que no sirve de nada eso, porque ellos tienen el relato, como el ejemplo muy bueno, lo de las 13 rosas y las 13 margaritas. Lo que hay que hacer no es decir, oye, vosotros hicisteis esto, sino darle, de verdad, darle, obviamente, entenderme las palabras, no solamente decir, oye, que existen 13 margaritas, que las fusilaste y acabaste con esta aquí, sino empezar a usar el relato, dejarse los datos atrás ya y empezar a usar el relato. ¿Cómo? por Con el programa supuesto. como hoy, dedicado al 18 de julio, el alzamiento, que estamos hablando simplemente de cosas que ocurrieron antes y después del alzamiento y lo que opinamos tú y yo de esto. No nos hemos metido de lleno el 18 de julio, el lanzamiento, las tropas entraron por aquí y por allá, porque mira, yo sinceramente no soy un experto de eso. Algún día haremos un programa de ello, pero no creo que era este el momento ni el motivo para hacerlo. Creo yo que es más hacer un pequeño homenaje al 18 de julio, dando nuestra opinión y sobre todo
de esta forma, cuando alguien de izquierda vea este programa o escuche este programa, diga, oye, estos tíos pues, son tontos, son unos fachas, son tal, lo que sea, pero algunos a lo mejor se pone a pensar. Y sobre todo no, que no nos avergonzamos de nuestra historia, sea cual sea. Bueno, sí, yo me avergüenzo de esas 13 margaritas que murieron. Me avergüenzo de esos pobres católicos que murieron simplemente por ir a creer en Dios, por ser sacerdote. Pero no me avergüenzo de que el 18 de julio las tropas españolas se levantaran ya hastiagos, ya cansados de estar sufriendo lo que están sufriendo. Así que yo creo que es algo que hay que recordar siempre, homenajear a los caídos de ambos bandos, pero sobre todo a los caídos por Dios y por España, porque fueron los que intentaron liberar. Liberar es que podamos volver ahí a misa. Y llegará el momento en que tocaremos hacerlo de alguna forma. Una de ellas, pues con programas como estos. No sé si tú opinas lo mismo, Mel. Sí, fíjate que yo estaba pensando, eh, bueno, es que los mejores relatos son los que son verdad, por supuesto. Y en eso nosotros, vamos, es que tenemos todo a nuestro favor. Y bueno, yo estaba pensando sobre lo que dijimos, lo que dijiste al principio, justo cuando empezamos a hablar de lo de la guerra de liberación. Fue una guerra de liberación nacional, pero lo voy a poner así, ¿vale? No, en teoría, no había ninguna invasión militar, en teoría. Pero en el campo de las ideas, en el campo ideológico, sí, porque ¿dónde estaba más concentrada la esencia del pensamiento español, la esencia hispánica, el respeto por la historia de España? ¿Dónde estaba eso más concentrado? ¿En el bando nacional o en el bando republicano? El bando republicano elogiaba a Rusia. El bando republicano cubrió Madrid con vivas a Rusia, con fotos de Stalin, de Lenin. ¿Eso no es servilismo? ¿A qué? O sea, el bando nacional en aquel momento, ¿a quién era servil? Ni siquiera Alemania lo fue, porque no entró en la guerra. Franco no entró en la guerra después. Podría haberlo hecho, podría haber perdido la cabeza totalmente por Alemania, pero no porque tenía su propio, digamos, sus propios fines. Entonces, sí, para mí fue una guerra de liberación, porque nos estábamos liberando de ideologías extranjeras, masónicas, comunistas, liberales, Y que no tenían nada criminales. que ver, sí, que no tenían nada que ver con cómo es España. Y no estoy hablando de, ay, totalitarismo contra libertad, contra no sé qué. No, es que la idea hispánica viene de mucho antes, viene de mucho antes. No se parece, o sea, tiene cosas de varias ideologías, pero la que más conservaba esa esencia era el bando nacional. Entonces, primero por el respeto a la historia que tenían. Entonces, para mí sí, fue una guerra de liberación y bueno, no tengo mucho más que añadir. Bueno, yo creo que ya estamos cumpliendo los... Queda un minuto y pico. Estoy aquí que tengo abierto. Voy a leer una cosa que me ha hecho gracia. Pone influencia ideológica de los impulsores del alzamiento nacional. Nacionalismo español, correcto. Nacional catolicismo, que eso en verdad empezó a surgir más adelante. No. Fascismo, nacional sindicalismo, conservadurismo, Sí. tradicionalismo, monarquismo, anticomunismo, antisemitismo y antimasonería, que yo antisemitismo creo que lo quitaba porque en verdad en ningún momento lo han metido No, yo creo es por el... que está mal puesto porque el antisemitismo es de carácter racial, es más bien Sí, antijudaísmo, porque es más contra sí, o sea, es más de carácter religioso, en plan, tú no sí, crees en sí, claro. Jesucristo, bla, bla, tienes estas cosas cabalísticas, Pero bla, bla, claro, la han etcétera. metido la han metido por el tema de los nazis. Pero claro, yo veo a Ya, toda esta ya. gente aquí, nacional sindicalismo, conservadurismo, tradicionalismo, tanto el nacional sindicalismo como el conservadurismo como el tradicionalismo son enemigos aférrimos y la monarquía son enemigos aférrimos, pero se unieron bajo una sola cosa. Y ya acabamos, queridos amigos. El 18 de julio de 1936 se unieron bajo la cruz para defender a España y liberarla de los enemigos de Dios.
Muchas gracias, feliz Exactamente. semana y feliz 18 de